Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase del curso de Principios de Informática. El tema que tenemos para la clase de hoy es el de sistemas numéricos y representación de datos, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Vamos a ver entonces primero la definición de los conceptos, algunos procedimientos importantes, y en la segunda parte de la clase vamos a empezar a trabajar con JupyterLab y vamos a hacer algunos ejemplos donde vamos a poder ver el resultado que nos lanza la computadora con muchos de estos procedimientos que vamos a ver en esta clase. Entonces vamos a definir primero lo que son los sistemas numéricos. Nosotros los seres humanos usamos cantidades normalmente para contar. Y esas cantidades se representan por medio de números. Los números, a su vez, son dígitos, son caracteres que nosotros manejamos dentro de un sistema numérico. Es decir, el sistema numérico es ese conjunto de símbolos y reglas que nos permiten entonces construir todos los números válidos dentro de ese sistema numérico. El número de símbolos permitidos en un cierto sistema numérico se conoce como la base del sistema numérico. Si en un sistema de numeración nosotros tenemos una base B, digamos B minúscula, eso quiere decir que se dispone de B símbolos diferentes para escribir los números. Entonces veamos un ejemplo. El sistema numérico más común que nosotros utilizamos todos los días es el sistema decimal. Y el sistema decimal es un sistema que tiene una base 10. Es decir, si nosotros escribimos el conjunto de símbolos permitidos dentro del sistema decimal, o sea S sub 10, nosotros tendríamos este conjunto de 10 símbolos, desde el 0 hasta el 9. Y a partir de estos 10 símbolos o de estos 10 dígitos, nosotros podemos construir cualquier número o cualquier cantidad que nosotros necesitemos, simplemente combinándolos y colocándolos en diferentes posiciones. Entonces, la base también la podemos ver como el número de símbolos que tenemos en el conjunto de número de símbolos permitidos. En este caso, nosotros lo representamos como el largo del conjunto S sub 10, donde largo significa el número de elementos o de dígitos que nosotros tenemos en el conjunto. En el caso del sistema digital, el número de dígitos, como acabamos de decir, es 10. Por lo tanto, la base del sistema es 10. Sin embargo, el sistema decimal no es el único sistema numérico que existe. Existen múltiples sistemas numéricos. A nosotros en este curso pues nos interesa definir 3 sistemas numéricos adicionales, o vamos a ver 3 sistemas numéricos adicionales, que son el binario, el hexadecimal y el octal. El sistema binario es un sistema cuyo conjunto de dígitos válidos únicamente contiene 2 elementos, que son el 0 y el 1. Es decir, cualquier número, cualquier cantidad que nosotros queramos escribir en binario va a tener que ser escrita utilizando ceros y unos. Por lo tanto, la base del sistema es el largo de S sub 2, o sea 2. Solo tenemos 2 elementos en este conjunto. El sistema hexadecimal, es decir, el sistema que utiliza el conjunto S sub 16, ¿verdad? Porque la base del sistema es 16, es el sistema que utiliza este conjunto de símbolos para escribir números o cantidades. Vean que tenemos los números normales desde el 0 hasta el 9 y además se le agregan 6 dígitos más en la forma de letras A, B, C, D, E y F. Cualquier cantidad que nosotros queramos escribir en hexadecimal va a tener que ser formada a partir de estos símbolos. La base del sistema hexadecimal, como acabamos de decir, es el largo de ese conjunto, S sub 16, es decir, 16 elementos. Y finalmente tenemos el sistema octal, cuyo conjunto de dígitos válidos es este que tenemos aquí, que tiene un largo de
8 dígitos, es decir, tenemos 8 elementos en el sistema octal para representar números que son los dígitos desde el 0 hasta el 7. Perfecto. Entonces, resulta que uno puede convertir números de un sistema al otro. Por ejemplo, podemos tomar un número decimal cualquiera y podemos convertirlo al sistema numérico binario, por ejemplo, o al hexadecimal o al octal. Y el procedimiento o el algoritmo de conversión de un número decimal a binario consiste en dividir el número inicial entre 2 de forma entera, es decir, evitando que el resultado de la división contenga decimales, y nosotros vamos anotando los residuos que vamos obteniendo. Luego de dividir el primer número, repetimos ese proceso utilizando el cociente de la división anterior como el nuevo dividendo. Y nos detenemos hasta que el cociente de la división entera entre 2 se hace 0. Y los residuos que nosotros vamos obteniendo en cada división van a ser los dígitos del número en sistema binario. Y es importante tener en cuenta que esos dígitos o esos números se leen al revés. Vamos a ver un ejemplo acá en esta filmina. Por ejemplo, vamos a convertir el número 25 en decimal a binario. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente es construir una tablita como esta, donde en la primera celda, en esta celda que está aquí arriba, nosotros colocamos el número inicial y vamos nosotros recorriendo la tabla o completando la tabla de izquierda a derecha. Entonces vean que en la primera iteración tomamos el número original, que es un 25, y lo dividimos entre 2. El resultado de esa división, 25 dividido entre 2, nos daría 12,5. Es decir, no es una división entera. Por lo tanto, tomamos el número entero más cercano hacia abajo del resultado. Es decir, 25 dividido entre 2 me da 12 y me sobra 1. ¿Verdad? Yo multiplico 12 por 2, me da 24, le sumo 1 y me da 25. Por lo tanto, la división entera de 25 entre 2 me da 12 y el residuo es un 1. Este 1 es el último dígito del número binario. Entonces, esa sería la primera iteración. Este cociente, que todavía no es 0, lo llevamos a la parte de arriba de la siguiente columna y volvemos a repetir el proceso. Tomamos ahora el 12, lo dividimos entre 2 y 12 dividido entre 2 me da 6 y obtenemos un residuo 0. ¿Verdad? Digamos, 12 dividido entre 2 sí me da un resultado entero. Por lo tanto, lo colocamos aquí en el cociente y colocamos un residuo 0. Como este cociente aún no es 0, lo llevamos a la parte de arriba de la siguiente columna y empezamos de nuevo. Tomamos el 6, lo dividimos entre 2, me da 3 de forma entera, el residuo sería 0. Ahora tomamos el 3, lo llevamos a la parte de arriba de la siguiente columna, tomamos el 3 y lo dividimos entre 2. 3 dividido entre 2 me da 1 de forma entera, ¿verdad? Y me sobra 1, es decir, 2 multiplicado por 1 me da 2, le sumo 1 y me da 3. Entonces el residuo de esta penúltima división es 1 y el cociente es 1. Este cociente todavía no es 0, por lo tanto lo llevamos a la parte de arriba de la última columna. Y empezamos de nuevo. Ahora tendríamos 1 dividido entre 2. 1 dividido entre 2 no nos da un resultado entero, sino que ahora tenemos el problema de que el dividendo es más pequeño que el divisor. Por lo tanto, ya 1 no lo puedo dividir entre 2. El resultado me daría 0 y me sobraría este 1 al final. Ya aquí obtenemos un cociente 0, por lo tanto sabemos que ya tenemos que detener el proceso. Y el resultado de la conversión lo tenemos aquí en los residuos de cada una de las divisiones iterativas que hicimos, solo que hay que leerlo al revés, es decir, de derecha a izquierda. Entonces concluimos que el 25 en decimal
nosotros lo podemos representar como el 11001 en binario. Y ese sería el resultado de la conversión. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora en este otro ejemplo vamos a convertir el número 213 que está en decimal y lo vamos a pasar a binario. Entonces igual, construimos una tabla. Al principio nosotros no sabemos cuántas iteraciones vamos a requerir. Como ya yo lo hice previamente, yo sé que ocupamos 8 iteraciones. Pero normalmente uno va agregando columnas conforme uno va avanzando durante el proceso y hasta el final pues uno se da cuenta cuántas iteraciones serán necesarias. Vamos a colocar de nuevo en la primera entrada de la tabla el 213 decimal y lo dividimos entre 2 nuevamente. El resultado no es entero, sino que nos da 106 y con un residuo 1. 106 multiplicado por 2 me da 212 y a 213 tendría que sumarle un residuo de 1. Ahora tomamos el 106, lo dividimos entre 2, nos da 53, ahora sí de forma entera, y obtenemos residuo 0. Tomamos el 53, lo pasamos a la siguiente columna, dividimos entre 2, nos da 26 y nos sobra 1 en esa división. Tomamos el 26, lo llevamos a la siguiente columna, dividimos entre 2 y nos da 13. De forma entera, por lo que entonces el residuo es 0. Y así vamos continuando con todas las columnas hasta que al final, en la séptima iteración, nos queda un 3. Ese 3 dividido entre 2 nos da 1 y nos sobra 1. Continuamos a la última columna y nos damos cuenta que aquí ya obtenemos un dividendo menor que el divisor. Por lo tanto, sabemos que 1 dividido entre 2 no lo podemos realizar de forma entera, sino que el resultado va a ser 0 y nos va a sobrar este 1 al final. Y ya aquí detenemos el proceso. Quiere decir entonces que el 213 en decimal lo podemos escribir como el 11, ¿verdad? Lo leemos al revés, 1101010101. Ese sería un 213 pero escrito en binario. Bien. Ahora, para realizar la conversión de decimal a hexadecimal hay que tener en cuenta que el sistema hexadecimal emplea 16 símbolos para representar números y existe una equivalencia directa entre todos estos 16 símbolos y el sistema decimal como se muestra en esta tabla. Entonces vean que los dígitos hexadecimales desde el 0 hasta el 9 equivalen a la misma cantidad que nosotros utilizamos en decimal para esos dígitos. De la letra A a la letra F tenemos las siguientes equivalencias. A sería un 10 en decimal, B sería el 11, C sería el 12, D el 13, E el 14 y F en realidad vale 15. Entonces, con eso en cuenta, vamos a ver cuál es el algoritmo para convertir números de decimal a hexadecimal. Para convertir un número de decimal a hexadecimal seguimos el mismo proceso que vimos anteriormente para el sistema binario, es decir, utilizamos el mismo algoritmo, pero ahora dividimos entre 16 en cada una de las iteraciones porque hexadecimal tiene una base 16 y los residuos van a representar el número hexadecimal si lo leemos al revés. Entonces veamos este ejemplo. Ahora vamos a convertir el número 67.837 de decimal a hexadecimal. Entonces construimos la misma tabla y en la primera entrada colocamos el número original, que es 67.837, y lo dividimos entre 16 de forma entera. Y vamos anotando el residuo. Resulta que 67.837 dividido entre 16 nos da de forma entera 4.239 y nos sobra una D, es decir, nos sobran 13. El residuo de esta primera división es 13, por lo tanto lo representamos como una D en hexadecimal. Tomamos el cociente, lo llevamos a la siguiente columna, dividimos entre 16,
nos da 264 de forma entera y nos sobran 15. Por lo tanto, el 15 en hexadecimal corresponde a una F. Perdón, el 15 decimal corresponde a una F en hexadecimal, por lo tanto anotamos una F. Luego tomamos el 264, lo dividimos entre 16, nos da 16 con residuo de 8. Entonces anotamos el 8. El 8 decimal equivale al 8 hexadecimal, por lo tanto no hay que hacer ningún cambio por una letra. Este 16 lo tomamos nuevamente y lo dividimos entre 16, nos da 1, ¿verdad? Y nos sobran 0. Es una división entera. El último cociente, que es 1, lo llevamos a la última iteración, a la última columna, y nos damos cuenta que 1 ya es menor que 16. Por lo tanto, ya no podemos proceder con una división. Entonces, concluimos que 1 dividido entre 16 va a ser 0 y nos va a sobrar un 1. Y ya aquí terminamos el proceso de conversión. El resultado lo tendríamos aquí en los residuos y lo leemos de derecha a izquierda. Entonces el 67.837 decimal equivale al 108FD en sistema hexadecimal. Bien, entonces el proceso pues es el mismo, solo que cambiamos la base, y hay que tener en cuenta que cuando los residuos están entre 10 y 15 tenemos que reemplazarlos por una letra según esta tabla, ¿verdad? Ok, finalmente la conversión de decimal a octal funciona igual que los procesos anteriores, solo que dividimos el número entre 8 de forma entera y vamos anotando el residuo. El proceso se repite hasta obtener un cociente 0 en la última iteración, y los residuos representan el número en octal si lo leemos al revés. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a tomar el 27.167 decimal y lo vamos a convertir a octal. Entonces comenzamos acá con el número original, dividimos entre 8, nos da 3.395 y el residuo es 7. Tomamos este número, lo llevamos a la siguiente iteración, dividimos entre 8 y nos da 424 con residuo 3. Recuerden que este número multiplicado por este otro y sumando este del residuo nos tiene que dar el original que estaba arriba. Este cociente aún no es 0, lo llevamos a la siguiente columna, tomamos el 424 dividido entre 8, nos da 53 y aquí nos sobran 0. Entonces es una división exacta. El 53 lo pasamos a la siguiente columna, dividimos entre 8, nos da 6 y nos sobran 5. Entonces anotamos el 5 y el 6 lo llevamos a la última columna. Vean que aquí ya 6 es menor que 8, por lo tanto no se puede dividir de forma entera. El resultado sería 0, o el cociente sería 0, y nos sobrarían los mismos 6 que tenemos arriba. Y ya aquí, cuando obtenemos el cociente 0, llegamos al final del proceso. En conclusión, el 27.167 decimal lo podemos representar como el 65037 en octal. Bien, la conversión también se puede hacer al revés, es decir, del sistema numérico que nosotros tengamos al sistema decimal, para saber qué número o qué cantidad tenemos en cualquiera de esos tres sistemas traducida al sistema decimal. Y el proceso es el siguiente. Para convertir un número binario, por ejemplo, a decimal, se multiplica cada uno de los dígitos del número original por su correspondiente base. Es decir, si estamos partiendo del sistema binario, la base va a ser 2. Y esa base va a tener que estar elevada a la posición relativa que ocupa el dígito dentro del número que nosotros tengamos. Y al final sumamos los resultados. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a convertir el número binario 10101 de binario a decimal. Entonces construimos una tablita como esta pequeña, anotamos todos los dígitos del número original en el orden correcto, ¿verdad? De izquierda a derecha en este caso, y
anotamos la posición en la que cada dígito está ubicado. Muy importante, esa posición parte desde 0. Entonces, este 1, que es el último 1 del número, está en posición 0. El que tiene a la izquierda está en posición 1, el dígito a la izquierda es posición 2, y así sucesivamente hasta que completamos todos los dígitos. En este caso, tenemos que el último dígito del número, este 1 inicial, está en posición 4. Entonces ahora hacemos las multiplicaciones y las sumas. Este primer 1 que está aquí, lo colocamos acá y lo multiplicamos por la base del sistema, que es 2, elevada a la posición que ese número ocupa. Entonces este 1 va a estar multiplicado por 2 elevado a la 4. El 0 que le sigue va a estar multiplicado por 2 elevado a la 3. El 1 que le sigue va a estar multiplicado por 2 elevado a la 2. Este 0 queda multiplicado por 2 elevado a la 1. Y finalmente este 1 queda multiplicado por 2 elevado a la 0. Muy importante, cualquier número elevado a la 0 nos da 1, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el siguiente paso, pues entonces, bueno, y vean que todas estas multiplicaciones están sumadas de forma consecutiva. Entonces, 2 a la 4 es 16, 2 a la 3 es 8, 2 a la 2 es 4, 2 a la 1 es 2, 2 a la 0 es 1. Resolvemos las multiplicaciones correspondientes, las potencias que quedaron multiplicadas por 0 nos van a dar 0, y luego sumamos todos los resultados para obtener el número en decimal. Y vean que en este caso nos queda al final 16 más 0 más 4, que es 20, más 0 más 1, que es 21. Entonces este número binario, el 10101, equivale al 21 en decimal. Ese proceso lo podemos repetir para convertir números de hexadecimal a decimal. Funciona exactamente igual, lo único que hacemos es cambiar la base. Entonces, como hexadecimal tiene base 16, entonces cada dígito nos queda multiplicado por 16 elevado a la posición que el dígito ocupa dentro del número. Entonces, por ejemplo, veamos la conversión del número a 097b, que está en hexadecimal, y lo vamos a pasar a decimal. Colocamos todos los dígitos en esta tabla, numeramos a partir de 0 todas las posiciones de derecha a izquierda. En este caso tenemos 5 dígitos y el último está en posición 4. Y colocamos las mismas multiplicaciones y las mismas sumas que hicimos en binario, solo que ahora sustituimos el 2 por el 16. Entonces la A, que está inicial, es el primer dígito del número, nos queda multiplicado por 16 a la 4, más 0 por 16 a la 3, más 9 por 16 a la 2, más 7 por 16 a la 1, más B por 16 a la 0. Nuevamente 16 a la 0 es 1. Ahora sustituimos las letras por su correspondiente número decimal. Nosotros sabemos que la A equivale a un 10 en decimal, entonces lo sustituimos por un 10. Y sabemos que la B equivale a un 11, entonces la sustituimos y resolvemos las potencias. Al final resolvemos multiplicaciones indicadas, resolvemos las sumas indicadas y obtenemos el número final. Vean que entonces el número A097B hexadecimal corresponde al 657.787 en decimal. Y finalmente, la conversión octal a decimal funciona exactamente igual, solo que de nuevo cambiamos la base por un 8, que es la base del sistema octal. Entonces, por ejemplo, veamos la conversión del 701065, que es un número octal, y vamos a ver a qué número corresponde en decimal. Armamos la tabla. En este caso, el 7, que está en la parte inicial, está en posición 5. Los demás están en estas posiciones. Recuerden empezar siempre desde 0. Y procedemos a montar
las multiplicaciones de cada dígito por la base elevada a una potencia que corresponde a la posición del dígito dentro del número. Resolvemos las potencias, resolvemos las multiplicaciones, resolvemos las sumas al final y obtenemos que el 701065 octal equivale al 229.941 en decimal. Bien, y esas serían las conversiones que nosotros tenemos que conocer en el curso con relación a estos tres sistemas numéricos que estamos viendo. Más adelante vamos a ver que esto lo podemos hacer más fácil. Ok, ahora ya vimos cómo representamos nosotros números en diferentes o cantidades en diferentes sistemas numéricos. Pero ¿qué pasa ahora con los datos? Es decir, con las letras, por ejemplo. ¿Cómo representamos nosotros letras en una computadora, por ejemplo? O símbolos, otro tipo de símbolos que no sean números, que no sean cantidades. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Resulta que las computadoras usan diferentes tipos de sistemas para codificar caracteres, es decir, para codificar letras. Letras del alfabeto nuestro, ¿verdad? Que son las que nosotros normalmente usamos, pero también podrían ser cualquier otro tipo de carácter, incluyendo por ejemplo los caracteres que se utilizan en chino, o que se utilizan en japonés, o que se utilizan en lenguaje árabe. Todos esos caracteres de alguna forma también hay que representarlos de alguna manera en la computadora. ¿Para qué? Bueno, para que la computadora los pueda almacenar en memoria, los pueda transmitir a otros dispositivos o los pueda manipular. Uno de los primeros códigos que se utilizaron para representar caracteres fue el código Morse o la clave Morse, que la clave Morse se utilizaba allá bueno, todavía se utiliza por supuesto, pero ya no es muy común. Pero a principios del siglo XX, cuando la única forma de comunicación entre diferentes lugares que estaban separados por una cierta distancia era el telégrafo alámbrico o el telégrafo inalámbrico. Los mensajes no se podían transmitir como sonido, como nosotros haríamos normalmente con un teléfono que transmitimos la voz, sino que los mensajes se tenían que transmitir con unos sonidos muy muy básicos, que era un sonido corto para lo que ellos llamaban un punto y un sonido largo para lo que ellos llamaban una raya. Entonces, si lo único que podíamos transmitir por un telégrafo era un punto o una raya, un sonido corto o un sonido largo, entonces había que asociar cada una de las letras del alfabeto por una combinación de puntos y rayas, como ustedes ven acá. Incluso los números también tenían un equivalente, o tienen un equivalente en clave Morse, formado por puntos y rayas. Entonces, si tomamos, por ejemplo, estas dos palabras, Morse Code, las podemos traducir cada una de ellas a su equivalente en clave Morse. Vean que la M son 2 rayas, la O son 3 rayas, la R es... ¿dónde está la R? La R no salió en esta gráfica, pero bueno, la R equivale a un punto, una raya y un punto. Y así sucesivamente hasta que completamos toda la palabra. Y en clave Morse, la separación entre palabras se hacía dejando un espacio de silencio más largo que el normal para que entonces la persona pudiera darse cuenta que habíamos cambiado la palabra. Entonces, esto era clave Morse. ¿Cómo se escuchaba la clave Morse? Bueno, nosotros podemos tomar el mensaje de auxilio, por ejemplo, el SOS, ¿verdad? Que es una clave, un mensaje de auxilio, de solicitud de ayuda por parte de un vehículo o de un barco o de cualquier cosa, que si nosotros lo transmitimos por clave Morse sonaría algo así. Entonces ahí transmitimos 4 veces el SOS y una persona con oído entrenado que conozca la clave Morse podría darse cuenta que en ese sonido está codificada
el mensaje SOS, es decir, el mensaje de auxilio. Y si nosotros hubiéramos estado en un barco cerca del Titanic, cuando el Titanic se hundió en 1912, hubiéramos escuchado una serie de comunicaciones en ese sentido, donde el barco pues estaba pidiendo ayuda y donde el barco estaba indicando cuál era su posición. Entonces otros barcos escucharon ese mensaje e intentaron llegar lo más pronto posible al lugar del accidente para rescatar a las víctimas. Lamentablemente pues igual hubo una cantidad muy importante de fallecidos. Sin embargo, eso era la clave Morse y esa era una forma de codificar mensajes a través de puntos y rayas que también se traducían en sonidos cortos y largos que se transmitían por un telégrafo. Vamos a ver. Aquí lo activé nuevamente, no era la idea, pero bueno. Ok. Más adelante, cuando ya empezamos a trabajar pues con computadoras y con sistemas más sofisticados, se desarrollaron nuevos códigos para codificar caracteres en forma de números, básicamente. Uno de los primeros sistemas fue el código llamado ASCII, que significa Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, y fue desarrollado en 1963. En el código ASCII, cada uno de los caracteres o cada una de las letras se representa en binario utilizando 7 bits y se le agrega un bit adicional para detección de errores. O sea, nos queda una codificación en 8 bits. Recuerden que un bit es cualquiera de los dígitos que forman un número binario. Entonces, si nosotros queremos codificar alguna letra, nosotros tenemos que asignarle un código. Vean por ejemplo que la letra M mayúscula como carácter se codifica como un 4D en hexadecimal, que es lo mismo que un 115 en octal, que es lo mismo que un 01001101 en binario y que en decimal corresponde a un 77. Entonces a la letra M se le asigna el 77 decimal o cualquiera de estos números equivalentes en sistema binario, octal y hexadecimal. Cada uno de estos dígitos binarios, cada uno de estos elementos ceros y unos representan un bit. Por lo tanto, la letra M en binario en sistema ASCII se codifica como un número de 8 bits. Aquí tenemos nada más una parte del código ASCII, donde vemos unas letras mayúsculas, unas letras minúsculas, algunos símbolos, por ejemplo el slash, ¿verdad? El punto, el guión corto, la coma, todos esos había que codificarlos en ASCII. E incluso ciertas palabras o comandos especiales que se utilizaban en las computadoras de esa época también se codificaban en ASCII. Aquí les tengo pues, la tabla completa y vean que a pesar de que la tabla se ve grande, no tenemos pues todos los símbolos que nosotros normalmente utilizamos codificados en ASCII y eso pues era un problema. Si nosotros hubiéramos querido codificar la letra alfa en griego o el carácter alfa o el carácter beta, no hubiéramos podido utilizar ASCII porque ya no tenemos un símbolo o una codificación para esos símbolos. Como solo tenemos 8 bits, tenemos una cantidad reducida de posibilidades para representar caracteres. Entonces ese problema se solucionó en parte con otro tipo de códigos que fueron apareciendo más adelante en la historia. Uno de ellos es el Unicode, ¿verdad? Que es un código estándar de codificación de caracteres y que fue creado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos en diferentes idiomas y disciplinas técnicas. En el Unicode, cada carácter se define mediante un nombre y un identificador numérico. Por lo tanto, y esos identificadores numéricos son mucho más grandes, por lo tanto podemos tener una mayor cantidad de posibilidades para codificar múltiples tipos de símbolos. Se incluye también información para el uso correcto de cada carácter, como
como sistema de escritura o como categoría, direccionalidad, mayúsculas y otros atributos. Entonces vean por ejemplo que cuando uno inserta un símbolo en Microsoft Office o en un programa similar, nos aparece normalmente esta tabla, ¿verdad? Yo creo que todos la hemos utilizado en algún momento. Una tabla donde tenemos diversos caracteres y nosotros podemos seleccionar e insertar cualquiera de ellos. Si ustedes revisan la parte de abajo de la ventana, les va a aparecer las características de cada símbolo en el sistema Unicode, que es el que se utiliza para este tipo de casos. Entonces vean que por ejemplo el símbolo de dólares aparece acá con una característica, nos dicen que es el signo de dólar y que tiene un código numérico en Unicode 0024 y que obviamente pertenece a un código Unicode, ¿verdad? Entonces de esa forma la computadora puede representar o puede identificar caracteres, múltiples caracteres en sistema único. Ahora vamos a dar un salto y nos vamos a ir a ver tipos de datos en Python. En Python nosotros podemos representar cantidades y caracteres o datos de diferentes formas y eso es lo que vamos a ver en esta parte. Podemos tener por ejemplo tipos de datos numéricos y dentro de Python tenemos tres tipos de formas de representar números, que es números enteros o integers, ¿verdad? Que también se resumen como int. Vamos a tener los datos numéricos reales o flotantes, que se resume como float, tipo float. Y podemos tener también números complejos, que lo representaríamos con el tipo complex. En Python también podemos tener conjuntos, o lo que se llama en inglés sets. Podemos tener datos booleanos, o bool en inglés. Los datos booleanos únicamente tienen dos opciones, ¿verdad? Que sería falso o verdadero, false and true. Esos son los datos booleanos, dos opciones nada más. Podemos tener secuencias de caracteres, que en este caso podrían ser las cadenas simples de caracteres, que son los strings. Vamos a tener listas y vamos a tener tuplas también, como tipo de dato de secuencia de caracteres. Y finalmente en Python también podemos tener diccionarios, que veríamos más adelante si nos da tiempo. Entonces, en lenguajes de programación anteriores a Python, uno tenía que decirle a la computadora muy claramente, uno tenía que definir claramente qué tipo de dato era el que uno iba a estar manejando. Resulta que en Python esto se simplificó y ahora más bien es el lenguaje de programación el que detecta de manera automática el tipo de dato que uno está manejando. En la segunda parte de la clase, cuando veamos la práctica en Jupyter, van a ver cómo se da esto. Y es bastante cómodo, es muy simple. Entonces, los datos de tipo numérico en Python pueden tener tres formas particulares, como dijimos hace un momento. Pueden ser enteros o integers, pueden ser reales o flotantes, float, o pueden ser complejos, complex. Si un número es entero, digamos el 10 o el menos 23, va a ser un dato que para Python va a ser un entero. Si ese número ya tiene una parte fraccionaria, digamos el 10.33 o el menos 23.871, ya eso no es un número entero. Por lo tanto, Python lo considera un número real o flotante. Un número como el 10.33 para Python va a ser un número float o de tipo float. Y en Python también podemos tener números complejos, es decir, números que tienen una parte real y números que tienen una parte imaginaria. Que esos pues ustedes los van a empezar a ver, si no me equivoco, en cálculo 2. Hay números y en ingeniería utilizamos muchos números o muchos procesos donde los resultados son complejos. Es decir, son resultados que no existen como número real. Por ejemplo, la raíz de menos 1. ¿Verdad? Que nosotros sabemos que eso no existe como un número real, pero resulta que sí existe como un número complejo. La raíz de menos 1 es precisamente lo que nosotros representamos con J.
o en algunas ocasiones con i, pero en Python nosotros vamos a usar la j para representar la parte imaginaria de un número. Entonces un número complejo podría ser el 1 más 5j o el menos 23j, que de nuevo para Python eso va a ser un número complejo. Se da cuenta inmediatamente que es un número complejo y le asigna ese tipo de manera automática. Ahora viene lo interesante. Vamos a empezar a ver también funciones propias de Python que nos van a ayudar a convertir datos o números de un sistema numérico a otro o de un tipo de dato a otro, que eso es muy útil para cuando nosotros ya empecemos a hacer nuestros propios programas. En esta ilustración, por ejemplo, vemos algunas de las funciones propias que ya trae Python que nos permiten de manera muy fácil y muy rápida realizar conversiones. Por ejemplo, tenemos una función que se llama hex, que nos sirve para transformar cualquier dígito a hexadecimal. O tenemos, bueno, cualquier dígito decimal a hexadecimal, ¿verdad? Tenemos oct, que nos permite transformar números decimales a números octales. Tenemos bin, que nos sirve para transformar números decimales a números binarios. O complex, float, integer, que nos permiten transformar dígitos de otros tipos de datos numéricos al tipo entero, al tipo flotante o al tipo complejo. Entonces aquel procedimiento que nosotros vimos a mano con la tabla, pues en Python no lo ocupamos porque podemos llamar cualquiera de estas funciones que nos haría el trabajo muy rápidamente. Una función luego la vamos a definir como tal, la vamos a definir oficialmente, pero por ahora vamos a decir que es una instrucción especial que ya Python trae de fábrica, digámoslo, y que nos permite realizar algún tipo de cambio o algún tipo de función con el dato que nosotros colocamos dentro de los paréntesis. Nuevamente en la clase de práctica vamos a ver cómo se utilizan esas funciones básicas y cómo nosotros le damos el dato que nosotros queremos convertir a la función. Y ese es el espíritu, creo yo, de aprender a programar en estos tiempos, porque ya muchas de las operaciones o de las funciones o de las cuestiones matemáticas o ingenieriles que nosotros vamos a utilizar ya están programadas. Lo que nos queda es saber utilizar esas funciones y esas librerías para poder realizar y resolver el problema específico que nosotros estamos tratando de resolver, y por eso durante el curso vamos a concentrarnos en ver bastantes de estas funciones para que ustedes vean la variedad que existe y la forma en la que se utiliza. Luego, en Python también podemos resolver operaciones aritméticas, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco los operadores que normalmente utilizamos. Entonces, en esta tabla se resumen los operadores de las principales operaciones aritméticas que nosotros realizamos y se muestran ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números en Python, yo voy a utilizar el símbolo de suma normalmente. Entonces, si yo sumo 3 más 2, el resultado R me tiene que dar 5. La resta sería igual, es el símbolo de resta. La negación, es decir, para hacer que un número sea negativo, también utilizamos el símbolo de resta en Python. Como ustedes ven acá, ¿verdad? 7 menos representa entonces el número negativo menos 7. 4 menos 7, utilizando el símbolo de resta, nos da menos 3. La multiplicación es o se hace con el asterisco, y muy importante, el exponente o la potenciación, se hace en Python con el doble asterisco. Es decir, 2 por 3 o 2 asterisco 6, equivale a multiplicar 2 por 6, o sea 12, ese sería el resultado. Pero si yo hago 2 doble asterisco 6, en realidad estoy resolviendo 2 elevado a la 6 y el resultado me tiene que dar 64. La división lo hacemos con esta rayita, con el slash, ¿verdad? Normalmente podemos resolver divisiones enteras o divisiones exactas.
o decimales. Entonces vean que si yo utilizo la rayita una única vez, yo puedo dividir 3.5 entre 2 y obtener un resultado fraccionario, es decir, 1.75. A esta división se le llama división flotante, porque de nuevo el resultado perfectamente puede ser un número flotante. Si yo utilizo una doble rayita, estoy haciendo una división entera, como la que hicimos hace un rato cuando vimos las conversiones entre sistemas numéricos. Es decir, si yo tomo 3.5 y lo divido con doble rayita entre 2, el resultado va a ser un 1, porque 3.5 únicamente cabe, perdón, porque 2 únicamente cabe una vez en 3.5. Vamos a tener un residuo, por supuesto, pero el residuo no aparece en el resultado. Únicamente aparece la parte entera de la división. Por eso a esta división se le llama división entera. Y a esta otra entonces división o división flotante. Si utilizamos el signo de porcentaje, muy importante, no estamos refiriéndonos al porcentaje como nosotros lo conocemos, sino que para Python el signo de porcentaje equivale a una operación que se llama módulo. Es decir, el módulo lo que contiene es el residuo de la división entera. ¿Ok? Muy importante. Un ejemplo. Si yo tengo 7 y aplico el módulo con 2, yo tengo que dividir 7 entre 2 de forma entera y ver el residuo. 7 entre 2 es en realidad 3.5. Es decir, 2 cabe 3 veces en 7 y me sobra 1. Ese residuo es el resultado de la operación módulo. Es el residuo de la división entera. 7 entre 2 me da 3, ese es el cociente, y me sobra 1. Por lo tanto, el resultado del módulo tiene que ser un 1. En Python también podemos utilizar paréntesis para agrupar operaciones, y eso lo vamos a ver también en la parte práctica. Cómo nosotros podemos cambiar el orden en el que se resuelven operaciones matemáticas utilizando paréntesis según nosotros lo ocupemos. En Python también podemos hacer comparaciones entre cantidades. Y para hacer comparaciones vamos a ocupar también operadores de comparación, que son los que están en esta tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar dos números y queremos preguntar si esos dos números son iguales, utilizamos el operador igual que en Python se define como dos signos de igualdad pegados. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque si usamos solo uno, estamos cambiando de operación. El igual único es para asignar, que lo vamos a ver más adelante, asignarle el valor a una variable, pero si lo que queremos es comparar igual que, necesitamos utilizar un doble signo de igualdad como está en esta tabla. También tenemos operadores para distinto que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. Eso nos va a servir enormemente para cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, como vimos en clases anteriores cuando introducimos el concepto de algoritmo, que a veces tenemos un punto de decisión, tenemos que preguntar si tal número es mayor que tal otro, si tal número es igual a tal otro, etc. Entonces vamos a ocupar, estos operadores de comparación. Y de una vez también vamos a introducir el tema de los operadores lógicos en Python y los vamos a estar utilizando también más adelante, que es el operador AND o el operador y, el operador OR, que también significa o el operador NOT, que significa no. Eso es cuando nosotros tenemos varias condiciones y queremos juntarlas o queremos ponerlas a funcionar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo utilizar el operador AND para preguntar si se cumple la condición A y la condición B al mismo tiempo. Puedo utilizar el operador OR para indicar o para preguntar si se cumple alguna de las dos condiciones, A o B. Y puedo utilizar el operador NOT para preguntar si no se cumplió la condición A. Entonces vean este ejemplo, yo tengo dos condiciones acá en la tabla para el operador AND y digo si 5 es igual a 5 y
B es igual a 1, la salida sería verdadera si B vale 1. Si B no es igual a 1, esta condición no se cumple, y aunque esta condición sí se cumpla, el resultado de la combinación con la función AND va a ser falso. Si ambas se cumplen, la condición es verdadera. Aquí tenemos otro caso. Pregunto si z es igual a 8 y si 10 es igual a 10, el resultado sería falso si z vale 9, ¿verdad? Porque ya esta condición no se cumplió. En la condición O se tiene que cumplir una de las dos, cualquiera, para que el resultado de la operación sea verdadero. Entonces, por ejemplo, si 5 es igual a 5 o B es igual a 1, si B vale 8, la condición sería verdadero, porque tal vez esta condición no se cumplió, pero esta condición sí se cumplió. Y con una de ellas que se cumpla, el resultado de la operación sería verdadero. Ahora pregunto, z es igual a 7, 10 es igual a 8 y 10 es igual a 8. Si z es igual a 1, a 7, ya esta condición no se cumple porque estoy usando i, y esta condición no se cumplió, entonces la salida es falso. Y para el operador no, o para el operador not, yo digo, no se cumplió que b es igual a 1. Si b es igual a 5, esta condición no se cumple, esa condición sería falso, pero como la estoy negando, el resultado va a ser verdadero, ¿verdad? Ahora, si yo aplico no de 10 es igual a 10, esta condición se cumple, esta condición es verdadera, pero como la estoy negando afuera, el resultado sería falso. Estas combinaciones las vamos a ver más adelante en el curso, pero decidí introducir este operador para tenerlo junto con los demás operadores de comparación y de operaciones aritméticas, tenerlos en el mismo lugar. Más adelante los vamos a usar con más calma. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es hacer una práctica en JupyterLab, donde vamos a utilizar pues la mayoría de las cosas que hemos visto en esta clase, y vamos a ver cómo se aplican y cómo se utilizan en el lenguaje de programación Python. Entonces vamos a ver esa práctica en el siguiente video, y con eso terminamos entonces las clases de hoy. Este sería el final de esta presentación. En el siguiente video vamos a tener la práctica en JupyterLab, y como siempre, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que no hayan entendido bien de la clase, ustedes nada más me contactan y vemos las dudas puntualmente. Entonces, por este primer video, muchas gracias.